Dios les bendiga, hermanos, quiero saludarlos en este jueves 17 de marzo. Seguimos adelante con la campaña Atrévete a seguirlo. Estamos en el capítulo 11, el día 11 de esta tarea, de esta aventura de caminar con Jesús todos los días, de comprometernos con Él. Aprendimos la semana pasada y de renovarnos en Él. Estamos aprendiendo esta semana. Y espero que hayan leído ustedes el capítulo 11 del libro Atrévete a seguirlo. Creo que es una enseñanza muy significativa, muy profunda. Nos habla de una serie de sucesos, porque no solamente el evento que se nos narra, sino que nos hace entender que de esas cosas hablan los evangelios, los endemoniados, el diablo, el poder del mal, etcétera, etcétera. Y espero que en las reflexiones que hicimos alrededor del texto que leímos, usted y yo hayamos tenido bendición. Pero ahora permítame hacer algunas otras reflexiones, por eso vamos a leer el texto. Es Marcos 5, 1 al 20, se los leo después de hacer una oración. Señor Santo, bendícenos, por favor, habla nuestras vidas, estamos en tus manos. Enséñanos, dirígenos, Señor, por el camino que tú quieres que andemos, y ayúdanos a hacer tu voluntad en todo lo que emprendamos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículos 1 al 20, dice así: Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa y a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Amén. Este es el texto, es un texto amplio, y me parece que la reflexión que aparece en el libro es profunda, aborda el tema pues seriamente, y espero que usted y yo hayamos aprendido algunas cosas. Yo solamente quiero decir tres. Creo que algunas de alguna manera se tocaron en la lectura, pero déjeme decirlo de otro punto de vista. Número 1, renovación es tener conciencia de la existencia del mal. Renovación es tener conciencia de la existencia del mal. Creo que uno de los serios problemas del mundo moderno es esa manía de la nueva era y de otras filosofías por desaparecer el concepto pecado, por desaparecer el concepto culpa. Como que no nos gusta el asunto de sentirnos culpables, de tener culpa de cosas, y entonces tratamos de eliminar eso incluso del vocabulario. Hay quien habla solo de errores o de circunstancias o de preferencias o cosas así, pero el problema es que si no somos conscientes del mal, no podemos renovarnos. Para experimentar renovación es menester que reconozcamos el mal. En el pasaje, y de acuerdo a la lectura del libro, en los comentarios que usted y yo leímos en la lección, la verdad es que lo más nefasto y terrible de esta escena es el hecho de que la gente del pueblo le piden a Jesús que se vaya, lo corren de sus contornos, y la razón es sus puercos.
O sea, el hecho de que un hombre endemoniado al que no podían sujetar ni con grillos ni cadenas esté en su sano juicio, vestido, sano, el hecho de que suceda esto no les mueve en lo más mínimo su corazón. No, lo que les mueve es el bolsillo, porque los puercos se precipitaron en un desfiladero. O sea, qué contradicción, qué valores tan caducos, tan enfermos, tan terribles. Hermanos, amigos, renovación es tener conciencia de la existencia del mal. Creo que es la razón por la que el Señor permitió que en su palabra se escribieran estas cosas. No es el único caso de un endemoniado que se habla en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. No, hay otros casos, y creo que la intención de Dios es ayudarnos a entender que existe el mal. Por eso digo, renovación es tener la conciencia de la existencia del mal. Segunda cosa, renovación es amar el bien y aborrecer el mal, punto. Renovación es amar el bien y aborrecer el mal. Me parece que el ex endemoniado gadareno dio el paso correcto, o sea, terminó queriendo seguir a Jesús y de hecho siguiéndolo en su corazón, terminó en su sano juicio. En cambio los otros se quedaron igual vacíos de Dios porque amaron el mal. Debo decirles, recordarles que se trata esta escena de una incursión de nuestro Señor en el mundo pagano, porque los judíos jamás hubieran criado puercos. Era un animal inmundo que no hubieran tenido jamás en su casa ni cerca de su casa. Estamos hablando de una región, los gadarenos pues, de Gadara, una región pagana. Sin embargo, justamente el conocer esto nos ayuda a entender la enseñanza. Renovación es amar el bien y aborrecer el mal. Y parece que estos siguieron amando el mal. No se puede renovar la vida si no aborrecemos aquello que está mal. Creo que es el problema por el que algunos no han experimentado transformación o fuerza para vencer una situación de cualquier tipo, porque no aborrecen eso malo. El arrepentimiento incluye la conciencia de que algo está mal, incluye el aborrecer eso que está mal e incluye la decisión firme de no volverlo a hacer. Pero este elemento, aborrecer el mal, es indispensable. Por eso, para que haya renovación, se requiere, además de conciencia del mal, aborrecer el mal. Y tercera cosa, renovación es dejar que el bien inunde la integridad de nuestra vida. Renovación es dejar que el bien inunde la integridad de nuestra vida. Es interesante que el ex endemoniado le dice a Jesús, voy a seguirte, dame permiso de seguirte. Y pensaríamos que Jesús le dijo, sí, adelante, sígueme. No, le dijo, no, vuelve a los tuyos. Mire, le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho contigo el Señor y cómo ha tenido misericordia de ti. El Señor quería que el bien que había inundado la vida de este ex endemoniado ahora inundara la vida de su familia, su papá, su mamá. Es probable que hace años que no los veía, Él vivía en los sepulcros, vivía allá entre las montañas. Y el Señor quiere reintegrarlo a la sociedad, a su familia, para que la transformación siga impactando a otras personas. Por eso digo, renovación es dejar que el bien inunde la integridad de nuestra vida. No solamente nuestra vida personal, sino la vida de todos los que nos rodean. Muy bien, estas son algunas reflexiones solamente en torno al pasaje y al libro y a la lectura que usted hizo. Si no la ha hecho, hágala por favor. Le animo a hacerla, a no desistir. Tiene cosas que aprender. Hasta aquí le dejo yo, hermanos. Dios les bendiga. Les mando un abrazo a todos. Parece que hay algunos que me están viendo en vivo, pero este es el devocional del jueves 17 de marzo. Les mando un abrazo. Dios les bendiga. Nos vemos. Hasta luego. Señor Santo, bendice a mis hermanos y mis hermanas y danos éxito en la tarea de caminar en renovación. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Ahora sí, nos vemos. Hasta luego.